¿Querés decirle algo a la gente? Y le quiero decir que traten bien a sus entidades siempre, porque ellos se juegan por nosotros. Hablar del Pogo Cigano es fácil. Basta con revisar un poco la historia relacionada a la religión africanista. Cuando digo Pogo me refiero a pueblo. Me refiero a esa agrupación de personas, de espíritus que encarnados fueron gitanos. Generalmente en portugués se le dice Pogo Cigano, el pueblo de almas de los gitanos. Pero una cosa es trabajar el pueblo de almas de los gitanos y otra cosa es trabajar con los Seyú y Pombagira ciganos. Es distinto. Tienen un tratamiento distinto. Pero ambos comparten cosas muy importantes para la humanidad. El altar que ustedes están viendo es el altar hogareño, ¿sí? El altar de nuestra casa donde nosotros le rendimos culto a nuestros ancestros, tanto Mariela como yo. En mi caso personal van a poder ver una foto muy antigua, ¿sí? Que es de la casa de la familia Bruno en Sicilia, gitanos de apellido Bruno, ¿sí? Que nacieron aproximadamente a principios del siglo XIX, es decir, es parte de mi linaje directo, por lo cual los espíritus gitanos que trabajan en esta casa tienen que ver con nuestros ancestros. Hoy vamos a hablar de otras cosas relacionadas a los gitanos, ¿sí? Cosas que quizás no se pueden contar en completitud. Primero, por respeto a ciertos misterios que mi linaje de sangre tiene para compartir cosas. Y segundo, porque hay cosas que todavía la humanidad no está preparada para entender, sobre todo con el tema de la magia. ¿Sí? Hoy, bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá, pueblo cigano, 21 de septiembre, empieza el equinoccio de primavera en el hemisferio sur de la Tierra y en el hemisferio norte el equinoccio de otoño. Así que tenemos la misma duración entre día y noche relativamente y el clima está en transición. Es un momento muy importante para trabajar de acá a los últimos días de diciembre hasta el 21 o 23 de diciembre con el pueblo cigano. Ustedes que me están viendo acá en Pablo Barrera Magia acá. Pogo Cigano especial aquí en Pablo Barrera Magia acá. Títulos. Gitano, cigano, chipsi, cíngaro, distintos nombres que se utilizaban para mencionarlos a este pueblo nómade que andaba de aquí para allá, que se esparció por toda América, que hasta el día de hoy muchos de sus agrupaciones conservan sus costumbres, para algunos anacrónicas, para otros muy conservadoras. Hay grupos de gitanos que son cristianos y hay grupos de gitanos que siguen las tradiciones de la familia. Como sea el caso, en mi caso personal soy descendiente, mi bisabuela era gitana y bruja, por lo cual soy descendiente directo por parte materna del don de la magia. Es decir, tengo sangre de bruja. Lo mismo para con Mariela, ¿sí? Más allá de que Mariela tiene descendientes más europeos, aún todavía tiene una fuerte conexión con el pueblo cigano. Es más, muchos de sus comentarios muchas veces lo ha hecho como Cigana da Praia, sí, por lo cual es una entidad, la Cigana da Praia, a la que veneramos en esta casa, dado que es una entidad maravillosa que trae alegría, que trae protección para los chicos. El pueblo cigano es para estar contento. Es una magia linda, es una magia que da alegría, es una magia que da esperanza, es una magia que saca la depresión, es una magia que levanta la autoestima del hombre que anda solo, que no tiene pareja, que no puede conseguir a alguien que lo quiera,
o una mujer también. Es decir, la magia del gitano no solamente es leer las cartas, leer el destino, todo eso está en el inconsciente colectivo y es parte de una leyenda, como los cuernos y el tridente del diablo. Algunos no los quieren, los consideran inferiores, Hitler los consideraba una raza inferior tanto como los judíos, así que en esencia fueron siempre maltratados. Ahora bien, el povo cigano en esta casa no es tratado como povo. Eso no significa que se le bata cabeza a un egún de almas tradicional, como en algunos lados suelen hacer algunas personas. Personalmente no estoy de acuerdo. Sin embargo, en esta casa se lo considera un reino en sí mismo de la Quimbanda próxima, que es la línea de trabajo nuestra. No simplemente un povo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es cabalístico. El símbolo del povo cigano tiene que ver con muchísimas entidades, pero principalmente los romaníes tenían la costumbre de llevar al mar la imagen de la diosa Ishtari o Ashtari, que posteriormente se convertiría en lo que conocemos hoy como Ashera, Astaroth, Inanna o Shum, ¿sí? En esencia, siempre fueron, digamos, los pueblos ciganos que se lanzaron a la mar fueron veneradores de Iemanjá y de Oshun para aquellos que fueron después llegando al Brasil, se mezclaron con los negros y demás cosas. Es decir, el mar también tuvo mucho que ver, ¿sí? Para aquellos pueblos gitanos que trabajan en distintas líneas de santo. Para el africanismo, por ejemplo, tenemos al povo cigano de la línea de Ogún, tiene que ver con aquellos que andan en carreta, que tienen rueda, que tienen cierta tecnología. ¿Sí? Los ciganos más modernos son los hijos de Ogún. Los ciganos itinerantes son hijos de Bará, hijos del Leguá, dependiendo de la ubicación donde estés en América Latina, o en Norteamérica también, puede ser un misterio, un Loa. En esencia, el pueblo cigano está presente en su radiación astral en Sudamérica. Es muy importante para la salud de los chicos, para el bienestar familiar, para la unión de parejas, para los amarres, para los reencuentros después de muchos años y demás tipos de encantamientos que tienen ellos en sus conocimientos. Hoy simplemente queríamos compartir con ustedes nuestro altar familiar, ¿sí? Con el que siempre pedimos siempre lo mismo, alegría, felicidad, poder reírnos, poder divertirnos, que es también lo que ustedes pueden hacer trabajando con el povo cigano. Lo que yo les voy a dar hoy, ¿sí? Es cómo van a lavar su casa durante todo el mes de septiembre, los días sábados a las 6:30 de la tarde. Van a agarrar un balde, una cubeta de agua de 10 litros, digo cubeta para que quede genérico, porque algunos dicen que no entienden mi lenguaje argentino, que va a ser, no soy perfecto, soy argentino, ¿sí? No puedo ser perfecto, olvídate que no. Entonces, cubeta de agua o cubo de agua, les gusta así para que no se confundan, 10 litros de agua. Adentro de eso le van a echar una botella de sidra fría, ¿sí? Le van a echar 7 cucharadas soperas, o sea, grandes, de azúcar blanca. Le van a agregar 50 gotitas de agua colonia, de buena calidad, ¿sí? Van a agarrar un trapo y lo van a pasar desde el fondo de la casa hasta la salida de la calle con esa agua ya toda mezclada, ¿sí? Entonces van agarrando el trapo, volviendo a enjuagar, escurriéndolo y volviéndolo a pasar desde la última habitación de tu casa hasta la puerta de tu casa. Obviamente para aquellos que viven en planta baja, para los que viven en un departamento va a tener que remitirse hasta la salida de su pasillo o de su pH, ¿sí? El agua sobrante se debe tirar en la calle, sí o sí. Así que vas a tener que ir a la vereda con la cubeta de esa agua sucia y al arrojarla, ¿sí? Ahí en la sequía, digamos, donde generalmente pasa el sistema de aguas de las ciudades, mirar hacia otro lado mientras tiramos esa agua. Hacemos 3 pasos para atrás o podemos caminar todo hacia atrás hasta entrar a tu casa de nuevo y cerrar la puerta. Mirá qué complicado que es.
Pero ¿qué te va a traer esta limpieza de casa? Te va a traer alegría, te va a traer buenas compañías, va a alejar a la gente tóxica sobre todo, porque el pueblo cigano es felicidad. Ahora, volviendo al tema del reino cigano en la doctrina unificada, específicamente en la Quimbanda Próxima, que es una de las ramas dentro de la doctrina unificada. Es reino porque sus conocimientos místicos corresponden a Astaroth, por lo cual tiene dominio sobre dos planetas específicos, Saturno y Mercurio por izquierda, y otros dos planetas específicos por derecha, Júpiter y Venus. Es decir, ellos tienen controles y capacidades psíquicas que otorgan todos aquellos que son hijos de la Reina de los Cielos. Santa Sara de Cali es un tema que vamos a tocar en algún video posterior, con muchísima información y riqueza para dar contenido también que tenga un respaldo histórico y que les sirva a ustedes como información para consulta en el mediano futuro. El reino cigano es el que domina las emociones, es la magia del control o disponibilidad de cualquier emoción en el corazón de cualquier persona. Ellos son los creadores de la magia del amor de por sí, dado que la visión que se tiene en el mundo gitano del amor es muy distinta a la visión que se podría tener del amor en el mundo occidental. Sin embargo, es un pueblo sagrado, y en esta casa se lo entiende como un reino, por la sencilla razón que ellos, en su ADN, en su sangre, contienen la información que nos va a permitir en algún futuro no muy lejano poder abrir comunicaciones con espíritus de altísima vibración, como los sagrados espíritus de Shambhala. Por eso cada vez que veas a un gitano no lo maltrates, no sea cosa que algún día el cielo se ponga negro y él humildemente te dé esa llave para que hables con el sol interior, Shambhala, y puedas conectarte a una evolución superior. Mientras los demás los discriminan, ellos siguen caminando en los caminos. Todavía hay nómades, todavía hay algunos que viven como en la antigüedad, otros se han establecido. Pero acordate de ahora en más cada vez que vean gitanos que en esa sangre, en ese cíngaro, en ese que te parece que es un ladrón, que te parece que es un delincuente o que es malo, no todos son buenos, por supuesto, pero acordate que en esa sangre está el secreto para ingresar a la tierra intraterrena, para ingresar a Shambhala, no solo a nivel físico, sino a nivel material. Y ellos cargan esa responsabilidad en su sangre y tienen que recorrer el mundo, porque es tan valiosa que no se puede quedar en un solo lugar. Por eso, el reino cigano, bajo el dominio de Arab Serapel, en sentido cabalístico, y Netzach, que es la victoria de las emociones por sobre cualquier raciocinio o engaño de la mente. Eso es el povo cigano. Laroye, Eshu cigano. Laroye, Pombashira Damada Noiche. Salven su banda, salven Eshus. Buenas noches.